Tu origen no es tu destino. La publicidad, las noticias, el poco entendimiento nos pueden hacer creer lo contrario, pero no es así. Tu origen no es tu destino. Hace unos días, por ejemplo, yo escuchaba un reporte de un informe que emite la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, una organización intergubernamental que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas, en el cual se analizaba cuántas generaciones se necesitan para que una persona que nació pobre pueda acceder a una vida promedio de su país. Y la presentadora decía algo realmente difícil y complicado. La presentadora decía que hoy en día ya no hay movilidad social en los países de la OCDE. Los ingresos, la profesión y el nivel educativo se transmiten de una generación a otra. Mencionaba que en el remoto caso de que pudiera haber un cambio en el nivel de vida, se necesitaban entre 5 y 11 generaciones para salir de la pobreza. Y resumía todo su informe diciendo, tu origen es tu destino. Y para la mentalidad de la gente que no conoce a Dios, puede tomarse esa frase como una verdad. Pero para los que amamos y conocemos a Dios, sabemos que eso no es así. Que en Dios tenemos la oportunidad de cambiar y alinear nuestro destino. Nuestra realidad es nuestro origen, no es nuestro destino. Y eso lo podemos ver nosotros claramente en la vida de los hijos de Coré, que escribieron el Salmo 46, del que hoy vamos a hablar. Ellos dejaron plasmado para nosotros la palabra de Dios, mientras que su padre, ya tal como lo han referido los compañeros que me han precedido, murió a manos de Dios. Murió a manos de Dios, ¿por qué? Por rebelde, por conspirador. Coré era un levita. Y de verdad es bien difícil esto que les voy a comentar ahorita, porque hay que recordar que los levitas fueron elegidos por Dios para el servicio del tabernáculo, para el servicio de la música, el cuidado de los utensilios. Ellos se encargaban de todo lo que era en su momento el tabernáculo y posteriormente de lo que es el templo. Entonces, qué intenso de verdad que Dios decida acabar contigo después de haberte elegido, y más cuando se tuvo la oportunidad de enmendar el camino, de redireccionar la vida. Cuando Coré se rebela contra Moisés y contra Aarón, Moisés le advierte, y me encanta por ahí, si pueden, por favor, acompáñenme a su Biblia, a lo que es el libro de Números, en el capítulo 16, vamos al versículo 9, del 9, 10 y 11, vamos a darle lectura por ahí un poco. Y cuando Coré se rebela contra Moisés y contra Aarón, Moisés le dice, ¿les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvieran en su santuario? O sea, Dios los había elegido a ellos. Dice, Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. Coré estaba pegado al tabernáculo, estaba cerca de Dios. Y en el versículo 11, Moisés le dice, no se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. O sea, qué difícil. Coré no entendió y murió a manos de Dios. La tierra se abrió, se lo tragó a él y toda la gente que estaba en esa rebelión. Así que no nos quedemos con la mentalidad de este mundo. Tu origen no es tu destino. Imagínense si pensáramos nosotros como piensan ahora en estas organizaciones internacionales. Si pensáramos que mi origen es mi destino, ¿qué hubiera pasado con los hijos de Coré? ¿A qué estaban destinados esos hijos de Coré? Estaban destinados a ser unos hijos rebeldes y también a morir a manos de Dios. Pero lo maravilloso es que cuando nosotros conocemos a Dios, cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, nuestro origen cambia. Nuestro origen ya no es nuestro destino. Y lo podemos ver claramente reflejado en Números 26, en el versículo 11, donde nos dice, mas los hijos de Coré no murieron. El día de hoy yo quiero pedirte, por favor, que nunca digas, así nací
y así me voy a morir. Así soy, ¿y qué? O sea, no te comas lo que el mundo te dice. Que si todos en tu familia tuvieron alguna enfermedad, generalmente que dicen, bueno, es que esto es hereditario, predisposición genética, tú también la vas a tener. O sea, no, no es así. No es así. No te comas el que el mundo te diga, es que tu entorno te está obligando a hacer esto. Tú también vas a hacerlo. No tienes por qué perpetuar la amargura y el dolor. No tienes por qué hacerlo. Hoy tú puedes tomar la decisión de cambiar tu destino, porque tu origen no determina tu futuro. Tus decisiones es lo que va a determinar el cómo vives. Los hijos de Coré no murieron. ¿Pero por qué no murieron? Porque ellos se apartaron de la rebeldía de su padre. Ellos obedecieron a Dios, guardaron su corazón y sus pensamientos, honraron el que Dios los hubiera elegido. Por favor, honremos el que Dios murió por nosotros. Y gracias a que ellos honraron la elección que Dios hizo por ellos, el día de hoy nosotros podemos disfrutar de este salmo maravilloso del que nosotros vamos a hablar, de ese Salmo 46. Y ahora sí me presento con ustedes. Muy buenas noches. Mi nombre es Leticia Pérez de Jesús, o Leti Vite, como muchos me conocen. Es un honor para mí y también un reto muy grande el estar esta noche aquí con ustedes, transmitiéndoles la palabra que Dios dejó escrita para nosotros, la que nos ayuda a conocer su corazón y alinear nuestra vida a lo que Él tiene para nosotros. Hoy hablaremos del Salmo 46, un salmo muy recitado por todo el mundo. Pero hoy no solamente quiero que lo recitemos, quiero que nosotros podamos internalizarlo, hacerlo nuestro, homologarlo a nuestro vocabulario. Comenzaremos dando lectura al Salmo 46 en la versión Reina Valera 60. En esta versión le han puesto por título Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Y yo cuando estaba estudiando y realizando este estudio, yo decía, bueno, ¿qué es esto de Salmo sobre Alamot? Y cuando nos habla de Alamot, a lo que se refiere es una forma de interpretar el cántico. Y por ahí algunos historiadores nos decían es que, bueno, es una señal de que nos dice qué tipo de voz es la que debe de entonar este cántico. Entonces, lo que tenemos que estar conscientes es que lo que vamos a leer ahorita es un cántico, Y vamos a darle lectura. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Viene esta palabra de Selah, que es alguna palabra que nosotros vamos a ver reiteradas veces en lo que es el libro de los Salmos. ¿Qué significa esto de Selah? Ya Cookies nos hablaba un poco de esto. ¿Qué es esa pausa? Nos está indicando el escritor que debemos de hacer una pausa, debemos detenernos para poder reflexionar sobre lo que nosotros acabamos de leer o cantar, porque es algo importante. Después de esa pausa continuamos con el versículo 4. Y el versículo del 4 en adelante nos dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nuevamente encontramos esta pausa, este silencio, este momento de reflexión. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y por favor pongan mucha atención en el versículo 10, un versículo que de verdad vino a mí a removerme muchas cosas. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Selah. Lo que nosotros acabamos de leer es el Salmo 46, un cántico, y encontré dos contextos sobre el cual fue escrito dicho salmo. No hay un consenso dentro de los historiadores. Algunos refieren que este salmo fue escrito durante el reinado de Josafat, cuando los hijos de Amón y de Moab venían contra Jerusalén, sitiaron Jerusalén. Sin embargo, algunos otros historiadores nos dicen que este salmo fue escrito durante el reinado de Ezequías, cuando los asirios invaden Jerusalén. No sabemos a ciencia cierta en qué época histórica se escribe este salmo, pero lo que sí sabemos y en lo que coinciden los historiadores es que en el momento en que fue escrito había un contexto de gran tensión, de inestabilidad y amenazas, de guerra contra Jerusalén que no prosperaron. ¿Por qué no prosperaron estas invasiones? Porque en ese momento Dios fue su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Y para reflexionar un poco sobre este salmo, quiero dividirlo en esas tres pausas que la misma lectura nos indica, en donde aparece ese silencio, donde aparece ese Selah, esa pausa para reflexionar. Comenzaremos con lo que son los versículos del 1 al 3. Esta parte en donde Dios nos refiere expresamente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De esta lectura, ¿qué es lo que yo puedo desprender? Lo que viene aquí es un reconocimiento de quién es Dios. Nos habla de quién es ese Dios grande y dice que Dios es nuestro amparo. ¿Y qué es amparo? Y una disculpa aquí, pero la verdad no pude separar lo que estudié. Estudié Derecho y entonces cuando escucho amparo, lo primero que yo escucho es un juicio de amparo. Y entonces dices, a ver, ¿cómo relaciono yo a Dios con ese amparo? Entonces, yo lo relacionaba y yo decía, bueno, es que Dios es ese mecanismo de defensa que nos protege cuando quien tiene el poder violenta nuestros derechos. O sea, Dios es ese amparo para nosotros. Dios es esa defensa. Él es nuestra seguridad y la garantía de un orden justo. Y dices, y aquí hablamos, dices, de un orden justo, pero un orden justo ¿para quién? ¿Un orden justo para mí? ¿Un orden justo para ti? No, un orden justo para Dios. Una justicia divina, no una justicia humana. Pero no solamente nos dice que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra defensa, también nos dice que Dios es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros hablamos de una fortaleza, no podemos evitar pensar en dos acepciones diferentes. Yo recuerdo mucho cuando era niña y de repente me ponía a jugar con mis hermanos y con los vecinos y decíamos, vamos a hacer una fortaleza. Y hacíamos ahí por ahí una casita con ramas, nos escondíamos y estábamos protegidos. Teníamos protección. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa fortaleza, ¿de qué hablamos? De que Dios es nuestro recinto fortificado, que nos sirve de defensa, nos protege de los ataques y nos ayuda a resistir los asedios de los demás. El que tiene una visión estratégica, que ve lo que nosotros no vemos. Dios es ese recinto, pero ese recinto impenetrable, que no lo vas a encontrar en este mundo. En este mundo podemos encontrar muchas fortalezas y me venía a la mente, por ejemplo, estos grandes castillos de Europa, forrados con grandes bardas, grandes muros, no solamente altos, sino también anchos, para ser impenetrables. ¿Pero qué crees? No son impenetrables. Tienen manera de entrar ahí. Pensaba, por ejemplo, en lo que es la muralla china, creada para darle protección a la ciudad, pero también fue penetrada. El único que no puede ser penetrado es nuestra fortaleza, nuestro recinto fortificado, que es Dios. Pero también cuando nosotros hablamos de una fortaleza, ¿de qué estamos hablando? De esa cualidad para superar los desafíos. Si nosotros nos trasladamos a los famosos FODAS,
a esos estudios para poder analizar cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿qué es lo que vemos? Que una fortaleza que es esa cualidad que nosotros tenemos para superar los desafíos. Dios es quien nos va a ayudar a superar nuestros desafíos, quien nos da la capacidad de resistir y mantenernos firmes ante la adversidad. Tenemos que entender el que no somos nosotros. Lo que yo hago no es en mi capacidad, no es en lo que sé, es Él manifestándose en mí. Pero el Salmo no solamente se queda ahí, no solamente nos dice que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, también nos hace referencia y nos dice, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué es ese pronto auxilio? Es esa ayuda rápida, esa ayuda oportuna. Y me encanta esta palabra de decir oportuna, ¿por qué? Porque es algo que se hace o sucede en el momento adecuado. No es antes, no es después, es cuando se necesita. Y no sé si les ha pasado, pero de repente llegamos a algún lugar y nos dicen, oye, qué oportuno eres, precisamente necesitaba esto, ¿no? Y eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Es ese pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor siempre está listo para defendernos, para protegernos, para ayudarnos. Imagínense, si Dios es todo esto, si Dios es nuestro amparo, si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿cuál creen que sea la consecuencia lógica? Que yo no debo de temer ante nada. Tengo quien me proteja, tengo quien me dé seguridad, quien salga al frente por mí. ¿Por qué tengo que temerle a algo? Y dice, yo no debo de temer entonces ante nada. Y yo aquí pensaba y yo decía, bueno, ¿quién es más grande que Dios? ¿Qué es más grande que Dios? Nada. ¿Quién tiene más poder que Dios? Nadie. ¿Ante quién se rinde Dios? Ante nadie. Entonces, venga lo que venga, yo no tengo por qué temer, porque yo sé quién es mi amparo, sé quién es mi fortaleza y quién es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué es una tribulación? Es esa situación de gran aflicción, de pena, de congoja, que es causada por las adversidades, por el sufrimiento, esas pruebas difíciles que nosotras pasamos. Y todos al día de hoy, yo sé que tenemos tribulaciones. Todos tenemos una tribulación. Piensa, ¿cuál es la tribulación que estás pasando tú el día de hoy? ¿Tienes una crisis económica? ¿Hay problemas con las finanzas? ¿Te quedaste sin trabajo, no supiste administrar los recursos y ahora tienes una situación difícil económicamente? ¿Tienes un problema con la crisis de inseguridad que se está viviendo actualmente en la sociedad? ¿Vives temeroso de todo esto que pasa a tu alrededor? ¿Tienes problemas matrimoniales? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿El trabajo cada vez se hace más insoportable? ¿Estás cansado? ¿O te han detectado alguna enfermedad? ¿Te han dado un diagnóstico difícil de poder sobrellevar? ¿Hay adicciones en tu familia? ¿Estás luchando con pensamientos, con tus deseos carnales? ¿Cuál es la tribulación que tú tienes el día de hoy? Nosotros ya veíamos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y seguimos teniendo tribulaciones y vamos a seguir teniendo tribulaciones. ¿Cuál es la situación aquí? Que nosotros entendamos de que no debemos de tener temor. Pero seamos honestos. ¿Hay temor o no hay temor en nuestra vida? ¿Hay preocupación o no hay preocupación? ¿Saben cuál es el problema? Que es muy fácil el que nosotros digamos, el Señor es mi amparo, el Señor es mi fortaleza. Pero vivirlo no es tan sencillo. Nuestro yo, ese que hemos alimentado a lo largo de todos los años, nos impide rendirnos ante el poderío de Dios. Y ante cualquier tribulación, lo primero que generalmente hacemos es querer actuar, querer hacer, buscar la solución.
Queremos enfrentar esa tribulación en nuestras propias fuerzas. Y generalmente dejamos a Dios como nuestra última opción. Cuando lo que salió de nuestra cabeza no resultó ser lo que solucionaba el problema, nos dimos cuenta que lejos de arreglar las cosas, las perjudicamos, las empeoramos. Entonces sí, vamos con Dios, vamos a doblar nuestra cabeza, vamos a hincar nuestra rodilla. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacerlo? En muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que hacemos? Nos ponemos a recitar el Salmo. Y podemos recitar ese Salmo. El Señor es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿qué crees? El recitar este Salmo no te va a librar de las tribulaciones. Lo que realmente te va a librar de todo esto es vivir y hacer nuestro este Salmo. Eso sí hará la diferencia. Basta de recitar la Biblia, basta de recitar la palabra. Hay que empezarla a vivir, hay que hacerla nuestra. El Salmo nos habla de no temer en las tribulaciones. Y el Salmo nos da 3 ejemplos de tribulaciones. Por un lado nos habla y nos dice, aun cuando la tierra sea removida. Dices, cuando la tierra sea removida. Y yo ahí no pude dejar de pensar en lo que son los terremotos, en lo que son estos grandes sismos y que en México los hemos vivido. Tenemos antecedentes de terremotos muy fuertes, 1985, 2017. Tribulaciones en donde se perdieron patrimonios, se perdieron muchísimas vidas, hubo lesiones permanentes, hubo grandes daños. Y a pesar de todas estas grandes consecuencias, Dios nos dice, no temas, no temas. Otro ejemplo nos da y nos dice, se traspasen los montes al corazón del mar. Y ahí, ¿qué fue lo que pensé? En estas grandes inundaciones que hemos tenido en los últimos tiempos, hace que unas 4 o 5 semanas, no recuerdo bien, cuáles fueron las grandes inundaciones en nuestro país. ¿Cuánta gente perdió su patrimonio completo? Donde las montañas literalmente se deshacían. Y dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Si ustedes se fijan, estos 3 ejemplos que nos da este salmo, son tribulaciones que nosotros no podemos controlar. ¿Quién puede controlar las aguas del mar? ¿Quién puede controlar los movimientos de la tierra? Ni tú ni yo podemos hacer eso. Y sabes, nosotros a veces somos demasiado terrenales. Nos preocupamos por cosas muy de nuestro mundo. Nos preocupamos por la enfermedad. Nos preocupamos por los problemas económicos, por la inseguridad, por la familia, por los hijos. Y lo entiendo, porque al final de cuentas Dios nos puso en esta tierra y todos estos problemas son parte de lo que significa vivir en este mundo. Pero ¿saben qué es lo que está pasando? Estamos descuidando lo importante por atender lo urgente. ¿Es urgente que nosotros arreglemos nuestros problemas familiares, que atendamos los problemas de nuestros hijos? Sí, claro. Claro que es urgente. ¿Es urgente que yo atienda mi salud? Claro que es urgente, y más cuando ya me han dado algún diagnóstico fatal. Pero, ¿sabes? Eso es urgente. Pero lo importante es que tengamos una verdadera relación con Dios, que conozcamos su palabra y que apliquemos en nuestra vida, porque eso es lo que va a solucionar nuestros problemas. Eso es lo que va a traer paz en nuestras tribulaciones. Lo importante va a solucionar lo urgente. De repente nosotros queremos catalogar como tribulación cualquier cosa, cuando la palabra es muy clara y nos dice que una tribulación es aquello sobre lo cual nosotros no tenemos el control. Y vean, les voy a poner unos ejemplos de verdad, a veces bien burdos, pero que pasan en nuestra vida, y aquí me incluyo yo también. De repente agarramos y tenemos una dieta a base de puros carbohidratos.
No tenemos cuidado con nuestra alimentación, no tenemos una alimentación sana. ¿Qué nos va a generar? Nos va a generar obesidad, diabetes, presión alta, un sinfín de enfermedades y cuestiones de nuestro organismo. Y cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico por alguna diabetes, por alguna obesidad que nos está generando severos problemas, ¿qué decimos? Dios, ayúdame en esta tribulación que estoy pasando. ¿Le suena familiar eso? De repente, y yo me incluyo aquí también, no hacemos ejercicio. Y cuando nuestros músculos empiezan a estropear, ¿qué hacemos? Empezamos a tener problemas con los músculos. Ya no podemos agacharnos igual, ya no podemos hacer los mismos movimientos porque dejamos que esos músculos se entorpecieran. ¿Y qué hacemos? Pedimos amparo y fortaleza al Señor. Señor, ayúdame, por favor. Y muchas otras cosas que podemos verlo. De repente, ¿qué encontramos? Encontramos por ahí que mucha gente anda de ojo alegre. Y cuando la pareja, el matrimonio se da cuenta, ¿qué pasa? Pues obviamente los mandan a volar. ¿Y qué dicen? Señor, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, díganme de verdad, ¿ustedes creen que eso sea una tribulación? ¿Ustedes creen que Dios va a ser nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestro mal comportamiento? O sea, de verdad, reflexionemos un poco en qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Cuando les hablé yo del contexto de cómo se escribió este salmo, yo les decía que los historiadores lo ubican ya sea en el reinado de Josafat o en el reinado de Ezequías. Y quiero compartir con ustedes cómo inicia el relato del reinado de ambos reyes. No sé en cuál de los dos, pero los dos me encanta porque inician muy parecido. Si nosotros nos vamos al segundo libro de Crónicas en el capítulo 17, versículo 3, nos dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Y más adelante, cuando llegamos nosotros al versículo 19, vamos a ver cuando el profeta Jehú le habla a Josafat y le dice, ¿sabes qué? O sea, Dios se ha molestado contigo. ¿Por qué? Pues porque ayudas a los impíos, porque quieres a los que no quieren al Señor. Y lo que sigue me encanta y dice, pero se ha hallado en ti buenas cosas. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat anduvo en los mandamientos de Dios, dispuso su corazón para buscar a Dios. Y por lo que hace Ezequías, si nosotros nos vamos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 2, hay una parte muy clara en donde nos dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿En qué época se escribió realmente este salmo? No lo sé, yo no lo sé. No tengo la certeza. Pero en ambos casos, ya haya sido con Josafat o ya haya sido con Ezequías, ambos hacían lo recto ante los ojos del Señor. Tenían un corazón dispuesto para buscarlo. Y mi pregunta de esta noche es, ¿tú haces lo recto ante los ojos del Señor? ¿Tienes un corazón dispuesto para buscarlo? Y aquí quiero recordarte el cómo iniciamos esta conferencia. Tu origen no es tu destino. En cualquier momento, tú puedes tomar la decisión de volver los ojos al Señor y decirle, ayúdame a caminar en tus caminos. Guía mis pasos conforme a tu palabra. Señor, inquiétame a conocerte cada día más, para que cuando lleguen esas verdaderas tribulaciones, yo no tema, porque tú eres mi amparo y eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en esas tribulaciones. ¿Queremos hacer nuestro el Salmo? Hagamos nuestro todo ese contexto. Volvamos nuestro corazón a los ojos de Dios. Hagamos lo recto ante los ojos del Señor. Tengamos un corazón dispuesto para buscarlo.
No nos quedemos en el punto de recitar un salmo pensando que con eso nuestras tribulaciones van a terminar. No, abracemos el contexto completo. Abracemos al Señor como parte nuestra, como parte íntegra, sabiendo que le pertenecemos. Y con esto quiero pasar a la segunda parte del salmo que estamos estudiando. Hasta ese momento en que nos hablan de ese Selah, de ese momento de reflexión. Y ahí vamos a ver del versículo 4 al versículo 7. Y dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En esta parte del Salmo es una parte del Salmo muy profunda también. Y nos habla de la certeza de la presencia de Dios. El cómo Dios está en medio de su pueblo, representado por esas corrientes de agua, reiterándonos además que Él en su gran amor y en su gran poder nos ayuda y es nuestro refugio. No voy a profundizar en esta parte del Salmo, porque si ustedes recuerdan, yo les dije que el versículo 10 era algo que me había impactado. Y quiero pasar a la última parte del Salmo donde encontramos este versículo 10. Y dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿De qué nos está hablando esta parte del Salmo? Nos habla del gran poder de Dios. Ese Dios que hace cesar las guerras. Ese Dios que destruye lo que tu enemigo quiere usar para atacarte. Quiebra los arcos, corta las lanzas, quema los carros de fuego. Destruye todo lo que viene en tu contra, destruye esa murmuración, destruye todo lo que va encaminado a perjudicarte. Y tenemos el versículo 10. En este versículo, Dios nos habla de una manera directa, y nos da dos órdenes. Estad quietos y conocer que Él es el Señor. Y quiero que regresemos un poquito a lo que es la historia del reinado de Josafat, cuando los hijos de Amón y Moab vienen contra Jerusalén. Lo vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Vamos a andar brincando por ahí entre los versículos de este capítulo. Nos van a hablar de cómo el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, estaba siendo sitiada. Estaba siendo sitiada por los enemigos. Y obviamente los enemigos eran mucho más que el ejército de Jerusalén. Y hay una parte en el versículo 15 que nos dice, no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderán contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleen vosotros en este caso. Y aquí viene esta parte que encontramos nosotros en el Salmo. Y dice, paren, estén quietos y vean la salvación de Dios con ustedes. Dice, oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmañen, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Dios nos dice, estad quietos. Pero esa expresión de estar quietos no significa no hagan nada. Esa expresión de estar quietos significa hagan lo suyo y vean mi grandeza.
El pueblo salió armado para enfrentarse contra el enemigo. Estuvo listo para pelear. Pero ese pueblo no olvidó lo importante. Y ahí quiero que vayamos, por favor, al versículo 18 del mismo capítulo 20. Y dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron a Dios. El pueblo, antes de salir a la batalla, el pueblo sabía que estaba rodeado por un ejército mucho más grande que el de ellos. Pero antes de salir a esa batalla, ¿qué fue lo que hace el pueblo? Se postra y adora a Dios. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Dice, y cuando ellos se levantaron, por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, mientras el ejército, imagínense por favor esta escena, mientras el ejército iba saliendo a la batalla, Josafat, su rey, estando de pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios y estarán seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Dios, vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Tenían una aflicción? Sí. El pueblo estaba rodeado por ejércitos más grandes que el suyo. Pero, ¿saben? Este pueblo no se resignó. Ellos nos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Somos menos, no podemos hacer nada. Así que, pues, ni modo, resignémonos a que ser muertos o a que nos lleven como esclavos. No, eso no hizo el pueblo. Pero, ¿saben? El pueblo y su rey tampoco dijeron, tranquilos, el Señor es mi amparo y mi fortaleza. El Señor es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Así que no se preocupen. Sentémonos a ver cómo el Señor nos protege. ¿Hicieron eso? No, ¿verdad? El pueblo lo que hizo fue preparó sus armas. El pueblo salió a la batalla, pero primero se rindieron ante Dios. Reconocieron ante Él que eran menos que sus adversarios. Reconocieron que solos no podían y le entregaron a Él el control de sus problemas. Lo reconocieron como su amparo y su fortaleza. Recuerden qué fue lo que hicieron. Se pusieron a alabar a Dios, a exaltarlo, a darle gloria. Y cuando llegamos al versículo 17, ¿qué es lo que hace Dios? Les dice, paraos, estén quietos y ved la salvación de Dios con ustedes. Y sin necesidad de que ellos pelearan, el Señor confundió a sus enemigos y se mataron los unos a los otros. Y no solamente se destruyeron entre ellos, sino que les dejaron riquezas. La palabra nos dice que eran 3 días de recoger las riquezas de lo que traían y el pueblo de Jerusalén no terminaba de recoger esas riquezas. Por favor, hagamos lo que a nosotros nos toca. Adoremos a Dios. Alabemos a Dios. Creamos en ese Dios grande y poderoso que tenemos. Glorifiquémoslo y seamos sensibles para escuchar su voz diciéndonos, tranquilo, estate quieto, conoce que yo soy tu Dios. Y entonces sí, en ese momento, una vez cuando nosotros escuchamos esa voz, estemos quietos y veamos cómo el Señor pelea nuestras batallas, cómo el Señor nos da la victoria. No recitemos el Salmo 46.
No lo hablemos por hablar. Necesitamos vivirlo, que sea una realidad para nosotros. El día de hoy, yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Y les quiero pedir, por favor, que se tomen ese Selah, ese tiempo para reflexionar en lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere ser nuestro amparo. Dios quiere ser nuestra fortaleza. Quiere ser nuestro pronto auxilio. Él quiere habitar en medio de nosotros. Quiere destruir todo aquello con lo que quieren atacarnos. Dios quiere pelear nuestras batallas y darnos la victoria. Pero nosotros somos los que tenemos la decisión. Nosotros somos los que decidimos si nos vamos a rendir ante Dios o nos vamos a resignar ante las tribulaciones. Nosotros tomamos la decisión. Recuerden, por favor, que nuestro origen no es nuestro destino. En cualquier momento nosotros podemos tomar la decisión de seguir a Cristo y alinear nuestra forma de vivir conforme a su palabra y hacer que el Salmo 46 sea una realidad en nuestras vidas. Que tengan una excelente noche y por favor disfruten de todo lo que Dios les ha dado.